Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a nuestro primer speaker, Joan Melé. Joan es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, conferenciante y consultor. Actualmente imparte los talleres de conciencia. Con más de 35 años de experiencia profesional en el sector de la banca, ha sido vicepresidente de la Fundación Triodos, subdirector general y miembro del Comité Ejecutivo de Triodos Bank en España, del que continúa como formador y miembro del Consejo Asesor. Desde 2015, promueve la banca ética por América Latina y se dedica a divulgar temas de economía consciente, empresas sostenibles y educación en valores. Una persona de la cual aprendemos constantemente. Un placer darle la palabra a Joan. Bienvenido. Gracias, Olivia. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer de nuevo compartir hoy solo unas ideas introductorias al tema que nos ocupa de las energías renovables, un poco de introducción inspiratoria, pero antes querría hacer una reflexión porque con el tema del coronavirus yo creo que nos ha distraído la atención, todo el mundo solo se está hablando de esto en todas las televisiones del mundo y es una lástima porque habíamos empezado a conseguir centrar la atención en el llamado cambio climático, que yo prefiero denominar la destrucción de la Tierra, también gracias a los movimientos juveniles liderados por Greta Thunberg, y parecía que por fin conseguíamos un poco focalizar la atención, decir, oye, que nos estamos cargando la Tierra, pero esto, si ya era difícil atraer a la gente, ahora todo está focalizado en el virus, ¿verdad? Y fíjense también, como en todas las televisiones del mundo, se alude, cuando se habla de algo, a las opiniones de la comunidad científica. Se utiliza la palabra la comunidad científica como si fuera prácticamente unos enviados de Dios que tienen una opinión infalible. Nadie sabe quién es esa comunidad científica, que puede estar en temas de salud, de medicina, como el coronavirus, pero también en temas energéticos, medioambientales. Y hay una manipulación que yo creo que empieza a ser hora que empecemos a detectarla, por lo menos a advertirla y a combatirla de alguna manera, ¿no? Porque si el coronavirus, suponiendo que todo lo que nos han dicho fuera cierto, es grave, el cambio climático lo es más. O sea, lo que nos está viniendo es muy grave y estamos dormidos o atontados, perdonen la expresión, no sé cuál utilizar, pero es sorprendente que frente a un tsunami que está viniendo, hay gente parada frente al tsunami haciéndose un selfie, ¿no? Entonces, y el problema es que al tsunami, cuando lo ves, ya casi no tienes tiempo de reaccionar. Y lo vemos ya al tsunami, ¿no? Entonces, temas como el de hoy y muchos otros temas que estamos preparando para abordar, el tema de la agricultura también sustentable, la alimentación saludable, etc., son temas fundamentales para el ser humano a nivel individual, pero sobre todo para mantener la Tierra, y ya no solo por un tema también del egoísmo nuestro para estar mejor, sino como ayer un encuentro que tuvimos con representantes de los pueblos originarios de Latinoamérica, de esta sabiduría ancestral que hay, por el propio respeto a la tierra. No es que tengamos que hacer esto por el medio ambiente, por nosotros mismos, es por un respeto a la tierra, ¿no? Por tanto, se nos presenta un combate, yo siempre utilizo la palabra combate porque soy muy épico, es un combate espiritual, no es físico, que deberíamos llevar no solo a ámbitos como el de hoy, más profesionales, sino sobre todo la educación, especialmente al darnos cuenta que los jóvenes son sensibles y todavía son capaces de escuchar todo esto y de reaccionar, ¿no? Por tanto, nos encontramos frente a un tema muy importante, muy grave, el de mantener las cosas en unas circunstancias de salud, y el tema de las energías renovables lo es, ¿no? Nos confrontamos, como decía antes, pues a grandes empresas energéticas de combustibles fósiles que se introducen en ámbitos científicos, financian investigación científica, financian escuelas de negocios, con lo cual promueven un tipo de ideología que se perpetúa, ¿no? La pregunta, ¿pero por qué hay gente tan inteligente que no se da cuenta de esto y no lo fomenta? Y si bien es cierto que últimamente algunas entidades han entrado en el tema de financiar energías renovables, no es por la preocupación por el medio ambiente, sino porque descubrieron que era negocio, ¿no? Lo digo porque cuando yo trabajaba en Triodos Bank, la banca ética de referencia en Europa y en España, cuando empezamos nosotros a financiar energías renovables, nadie lo hacía en España. Ningún banco, no les interesaba, les daba miedo,
pensaba que éramos 4 locos, pero cuando vieron que no éramos locos, que lo financiamos millones de euros y que iba muy bien, entonces empezaron a preguntarse, ostras, si estos lo hacen, igual nos interesa, ¿no? Lo digo porque si bien ahora hay entidades que están financiando, incluso cuando hacen inversiones de impacto y lo miden, enseguida publican la medición de las inversiones de impacto, ¿no? Yo sigo pidiendo que midan las inversiones de impacto negativo, que es más o menos el 98 o 99% de sus inversiones, y no lo están contando. Lo digo todo esto como introducción porque o estamos atentos a todo y nos apoyamos mutuamente, o seguirán dominando los mismos, haciendo lo mismo y llevándonos a donde nos quieren llevar. Por eso, en nuestro propósito de banca ética en Latinoamérica, que ya fue el proyecto en Europa también y en España, ahora es un poco diferente porque las circunstancias, la estructura, las necesidades son diferentes. Claro que queremos hablar de energías renovables, pero no porque es una oportunidad de negocio. Yo siempre digo, es que es una oportunidad de negocio, es que ya me molesta oír esto, ¿no? No, es que la responsabilidad, la RSC es una oportunidad de negocio. O sea, no salimos del mismo rollo de la oportunidad de negocio. Claro que lo es, si no, no se podría hacer. Pero no podemos enfocarlo así. Tenemos que enfocarlo porque es una responsabilidad y es un deber para con nosotros, para las próximas generaciones y para con la Tierra. Y por eso, desde la banca ética en Latinoamérica, proponemos una serie de encuentros como el de hoy, en los diversos ámbitos, repito, porque es bueno para el mundo. Pero a la vez que hablamos, como hoy, de energías renovables, yo siempre intento añadir, tenemos que crear alianzas. Tenemos que crear alianzas entre las empresas o las instituciones que tenemos unos ideales parecidos, unos valores semejantes, que luchamos por un propósito muy parecido, y a otras entidades que quieren aparentar que también hacen lo mismo. Cuando les desenmascaramos y vemos que solo es una parte de la realidad, pero que la otra es otra, yo, perdón, cada día me vuelvo un poco más duro, hay entidades a las que no se les puede dar ni agua, ¿no? Me da igual si la financiación la dan en mejores condiciones. O sea, no podemos caer en estas trampas. O sea, o compartimos el compromiso, los esfuerzos y el apoyo mutuo, o no habrá salida a todo esto. El tsunami nos va a pillar, porque hemos reaccionado, ya estamos tarde. Por tanto, yo creo que es muy importante que desde Banca Ética en Latinoamérica promovamos estos encuentros. Ahora van a hablar los expertos, hablarán de energías renovables, pero véanlo como un punto más de un abanico de necesidades de cambio social en el que tenemos que sumar fuerzas. Por eso hablo de combate, porque tenemos que entender quiénes estamos a un lado y quiénes están a otro. Y me da igual que algunas entidades publiquen, como decía antes, inversiones de impacto positivo. Hasta que no publiquen las de impacto negativo, no sabremos si podemos colaborar con ellos. O sea, tenemos que ser mucho más exigentes en el cambio, más radicales. Y hay gente que me dice, es que te has puesto más radical. Todavía es poco para lo que hace falta. Pero no es que yo sea radical, es que cuando escucho a jóvenes, como decía antes, como Greta Thunberg, me siento vergüenza. Como adultos, pero ¿qué hemos estado haciendo? ¿Y por qué hemos permitido esto? Entonces, el nacimiento de la banca ética, a finales de los 60, principios de los 70, surgió de algo parecido a lo que estoy diciendo ahora. Un grupo de personas que se dieron cuenta, años 60, ya vieron el rumbo que tomaba la sociedad. Dijeron, esto no puede ser. Tenemos que hacer cosas que ayuden a un cambio positivo de la sociedad, ¿no? Las hicieron, pero no fue suficiente. Y no fue suficiente porque las personas que trabajan en sistemas financieros, energías no renovables, multinacionales farmacéuticas, todo este tipo de empresas, que es lo contrario de lo que nosotros promovemos, entre ellos trabajan fraternalmente, se apoyan mutuamente. Ellos sí que entienden que se tienen que apoyar. Y nosotros seguimos pues hablando de precio, o hablando si compartimos todas las ideas o no, o qué nos diferencia. O sea, hemos caído en la trampa. Entonces, mi propuesta es, con el mismo espíritu de los que fundaron el banco en el que trabajé, en Trío Dos Bank, es el mismo espíritu que ahora nos promueve a todos los que estamos aquí en la banca ética en Latinoamérica, tener una visión de futuro mucho más amplia. Es decir, vamos a por todas, es decir, todos los ámbitos en los que podamos introducir esta cuña, ¿no?, de conciencia. Por eso continuamente hablamos de dinero y conciencia, ¿no? Economía y conciencia. Entonces, banca y conciencia, o sea, la conciencia en todas las áreas de la vida cotidiana y educación y conciencia,
para que realmente esto vaya creciendo, como a mí me gusta llamar, para que creemos una verdadera epidemia positiva de conciencia frente al desánimo general, también una epidemia de entusiasmo, ¿verdad? Y de compromiso y de coraje. Lo digo muy épico porque después de lo que estoy viendo estos días y de cómo nos han adormecido con el coronavirus, estoy más preocupado que a finales del año pasado, que veía que había unos movimientos de reacción. Digo, bueno, empezamos a ir bien, ¿no? Y ahora está todo el mundo tan asustado, ¿verdad?, de si les va a pillar el coronavirus o si se van a morir. Les digo que sí, ya les avanzo, no se preocupen, vamos a morir todos, todos vamos a morir. No sé qué día, pero da igual, sabiéndolo, ya no se preocupen, preocúpense de qué hacemos en el tiempo que nos ha estado concedido y cómo podemos transformar el mundo. O sea, hay que perder de una vez este miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que con esto están jugando con nosotros y nos están manipulando, y pasa esto, que ahora se habla de todo, menos de este tema, por ejemplo, vamos a hablar hoy, que no es el único de los que vamos a proponer para cambiar la sociedad. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora gente, sabedores, que decían ayer los expertos de las comunidades originarias, sabedores, sabios, gente experta. Vamos a conocer qué podemos hacer en el mundo de las energías para no seguir contaminando como estamos haciendo ahora, no solo con las energías renovables que conocemos. Espero que se puedan descubrir o desenterrar otras que ya se conocían, ¿verdad?, y que por intereses privados se han ocultado, y que podamos desarrollar aquello que sea bueno para la humanidad, no solo bueno para el bolsillo de unos cuantos. Por lo tanto, apelo no solo a su conciencia y entusiasmo, sino a esa alianza entre todos nosotros. Debemos colaborar en el futuro porque es la única manera que esto lo saquemos adelante. Y dicho esto, dejo ya paso a los siguientes, y hoy solo tenía que hacer esta breve introducción. Por favor, Olivia, te cedo la palabra. Gracias, Martín. Perdón, Joan. Muchas gracias por compartir tus palabras. A continuación, ahora sí, daremos pie a Martín D'Apelo. Martín, luego de trabajar varios años en el mundo corporativo, emprendió su camino de desarrollo sostenible, convencido de que el modelo actual ha llegado a su fin. Es miembro de la comisión directiva y coordinador del Comité de Financiamiento de la Cámara Argentina de Energías Renovables, promotor internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consultor de la Ciudad Posible y docente del CESUS, Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales. Ahora sí, muy bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias, Olivia. Muchas gracias a Joan por la introducción. Un placer estar compartiendo esta jornada con Banca Ética y todos los asistentes, porque bueno, estoy convencido, como dijo Joan, que de esto se trata, de convocar, de difundir, de trabajar en educación para que cada vez seamos más las personas que pensamos que podemos revertir esta situación, ¿no? Así que bueno, la invitación es hablar un poco sobre energías renovables, qué está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando después en Argentina, y la necesidad de las finanzas para desarrollar las renovables al nivel que se necesita. Así que bueno, lo primero que les propongo es poner en contexto todo lo que está sucediendo y cómo surgen las energías renovables y la necesidad de aplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, digamos, en este contexto de pandemia? Pero nos encontramos en este momento transitando la cuarta revolución industrial. Y es importante analizar las revoluciones industriales y los últimos 200 años, porque en los últimos 200 años la población mundial pasó de 1.000 millones a 7.500 millones que somos hoy, y que se estima que seremos 11.000 millones en el año 2100. Ese crecimiento inédito de la población mundial ha hecho con el modelo de consumo que generamos en estos últimos 200 años, estamos agotando los recursos del planeta ya de una manera que no hay vuelta atrás, no los podemos regenerar. Entonces, y la energía siempre estuvo, digamos, metida en las revoluciones industriales. La primera revolución industrial con la maquinaria a vapor, en la segunda con la aparición de la energía eléctrica y las grandes plantas productivas. Después, bueno, con la tercera revolución industrial de la computación, y ahora estamos transitando la cuarta. Y la cuarta, digamos, a diferencia de las anteriores,
es una revolución industrial que si las anteriores estaban focalizadas en las máquinas, la cuarta tiene que estar focalizada en el ser humano. Ya las máquinas, ya sabemos todo lo que nos pueden dar, tenemos toda la tecnología, entonces el foco tiene que ser el ser humano, y ahí es donde la cuarta revolución industrial viene de la mano de la economía circular, y es transversal a un montón de aspectos, todo está conectado, ya no estamos más en los modelos lineales de producción que, recordemos, la segunda revolución industrial, a donde teníamos una línea de producción y línea lineal, a donde el fabricante decidía el producto. Llevemos al ejemplo de Henry Ford, ¿no? Que decía, bueno, el cliente puede elegir cualquier color mientras el auto sea negro, y uno no podía decidir nada, o sea, nos hacían un producto, nos lo entregaban y así lo teníamos que consumir y desechar después para comprar uno nuevo. En la economía circular lo que nos trae es que desde el diseño del producto ya tenemos, digamos, al cliente participando, involucrado en la empresa. El cliente tiene que tener el poder de saber a qué empresa elige, de acuerdo a las prácticas de sustentabilidad de esa empresa. Todo está relacionado, hoy tenemos información, redes sociales, y las energías renovables, digamos, no son ajenas a este cambio. Digamos, en toda revolución siempre ha habido cambios demográficos, de la alimentación, cambios en los sistemas pedagógicos de educación. Entonces, sin dudas, a ver, miren lo que está pasando ahora con la pandemia, sí no nos está cambiando el método de educación, que estamos, digamos, si bien la educación a distancia podemos considerar que en la historia existe desde que alguien escribió una carta para escribirle a otra persona diciéndole lo que tiene que hacer, bueno, pero la educación a distancia era muy criticada y hoy parece como que es la única salvación. Y sin embargo tenemos en Argentina un tercio de los alumnos excluidos porque no tienen internet o electricidad en sus casas, en algunos casos. Entonces, las energías renovables está pasando lo mismo, digamos, no es algo aislado. Estamos en la transición energética, que pasamos de centrales, de grandes centrales de generación a grandes distancias, con redes de transmisión, estamos pasando a un modelo de energía distribuida, a donde la generación de energía está muchísimo más cerca del punto de consumo, evitando de esa forma pérdidas, todo, y democratizando, ¿no? O sea que el usuario, de la misma forma que en las empresas el usuario está metido adentro de los procesos, acá también, o sea, en la energía nos estamos metiendo cada vez más los usuarios dentro del proceso de generación. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, por el contexto climático. O sea, las energías renovables, o sea, aportan, ahora vamos a ver cómo aportan a la disminución de los gases de efecto invernadero. Por el contexto climático nos dice que las estimaciones que teníamos en 2007 era que al 2030 teníamos que llegar con 43 gigatones de emisiones de dióxido de carbono. Bueno, eso ya se alcanzó. Entonces, las predicciones que teníamos hace 13 años, o sea que iban a tardar 20, tardaron 10, o sea que el crecimiento y las emisiones son aceleradas. El objetivo es esto de no elevar la temperatura media en 1,5 grados o 2 grados, digamos, porque las causas pueden ser irreversibles. Y fíjense, ¿no?, lo que está pasando. Si las medidas que hubiéramos tomado comenzábamos en 2010, la disminución era necesaria un 3,3% anual para llegar al objetivo. Ya ahora sería un 7,6%. Y si tardamos al 2025, después es necesario un 15%, una bajada mucho más brusca. Y acá es lo mismo que el coronavirus. El problema del coronavirus no es el virus en sí, sino que es el problema de la infraestructura sanitaria, de la falta de inversión en la infraestructura sanitaria. Y como bien decía Joan, si no trabajamos en un problema de infraestructura, de raíz, cuando el problema llega, el costo es muchísimo más alto de afrontarlo. Entonces, con el cambio climático nos está pasando eso. No lo estamos afrontando. Cada año que pasa, año tras año, el costo de las acciones que vamos a tener que implementar va a ser muchísimo más alto y más difícil de lograr. Entonces ahí la importancia y que el camino más rápido son las energías renovables, según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, nos dice que
nosotros, el objetivo hoy en el mundo, aproximadamente entre el 11 y el 14% es energía renovable, ¿no? El resto, el otro 90% es de fuente fósil. El objetivo que estaba planteado era que había que llegar al 2030, al 2050, perdón, con un 24% de energías renovables. Ese era como el compromiso asumido por los países en las distintas convenciones internacionales. Con eso no alcanza, y lo que propone Irene es elevar esa meta al 65%. Llevando la meta al 65%, estaríamos reduciendo el 90% de las emisiones que necesitamos para bajar a la mitad, al 2050, las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, a ver, ¿y por qué son el camino más rápido y más práctico? Porque es un recurso renovable que está ilimitado y disperso en todo el planeta. Cuando comparamos con la energía de fuente fósil, que el pozo de petróleo o gas lo tenemos en un lugar determinado, y entonces se han creado regiones millonarias, digamos, como la zona de Venezuela, Medio Oriente, donde tenemos petróleo, y está en ese punto, y a 200 kilómetros el país de al lado es pobre porque no tiene petróleo. Bueno, la energía renovable, para que ustedes tengan como referencia, el sol, digamos, le entrega a la Tierra 11.800 veces más de la energía que necesitamos, de la que utilizamos. O sea que si pudiéramos captar toda la energía solar que irradiación que tenemos en la Tierra, tenemos 11.800 veces más. O sea, y contemos luego la energía eólica, la geotermia, la térmica, los aprovechamientos hidroeléctricos, contemos todos los distintos métodos de energía renovable, con lo cual la energía sobra y está en todo el mundo. Y que esté en todo el mundo democratiza e iguala, porque no tenemos que depender de los grandes holdings que ahora deciden cuál es el precio del petróleo, y se juega, digamos, es como se juegan el mundo en una mesa de negocios, viendo si el precio del petróleo lo vendemos negativo o si lo vendemos a $10, a 30. Y fijémonos, en el caso de Latinoamérica, ¿no? El recurso que tenemos. En Latinoamérica tenemos de los mejores indicadores de irradiación a nivel mundial, en la Puna Jujeña, al norte de Chile, y a nivel de vientos, los índices de vientos más altos del mundo, en vientos constantes para explotación eólica. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo todos esos recursos, o sea, países de Europa como Alemania, Holanda, los países escandinavos, desarrollen y tengan más capacidad instalada cuando el recurso es 1/3 de lo que tenemos nosotros? O sea, la explotación mayor de energías renovables debería ser en Latinoamérica. Y bueno, están creciendo en el mundo. La verdad que la tecnología en los últimos años, cuando uno analiza, digamos, la última década, prácticamente se ha duplicado las energías renovables en el mundo. Y fíjense el pronóstico de la energía solar, ¿no? Estamos todos aquí en 2020, y al 2050, el crecimiento. ¿Y por qué la solar? Porque es la de más fácil aplicación. O sea, es la energía que se puede adaptar a casi cualquier superficie, se puede adaptar en las ciudades, pueden ser de bajas inversiones, y como les mencionaba anteriormente, hoy estamos en un 14%, y a 2050 los pronósticos dicen que llegaríamos al 27%. Ahora, pero también, como vamos a ser 11.000 millones de personas, vamos a gastar más energía, vamos a demandar más energía. Pero fijémonos que en estas estimaciones, o sea, si crecemos con la energía renovable, pero también crece, o sea, se mantiene de la misma forma la energía de fuente fósil, la verdad que no sirve de nada. El esfuerzo tiene que ser superior. Y bueno, la verdad que el avance de la tecnología nos ha permitido, y la caída de los costos hoy, lo importante es que la energía renovable ya no le tenemos que llamar energía alternativa, porque ya es una realidad y, digamos, ya es costo efectiva. ¿Qué quiere decir que es costo efectiva? Que a comparación de las energías que desplaza, es competitiva y más barata. Así como mencionaba Joan, digamos, no es que ahora las inversiones van hacia las renovables porque los fondos de inversión son ecologistas. No, es negocio. O sea, a partir de ahora, de los últimos años, rinde un proyecto de energías renovables, las tecnologías avanzan cada vez más,
con lo cual se van a seguir desarrollando. Pero ahí es donde después vamos a ver que tiene que entrar con más fuerza el sistema financiero, porque con los pronósticos y los compromisos que asumieron los países hasta ahora no alcanza. Y bueno, pasamos a Argentina, ¿no? O sea, analizamos en Argentina, que Argentina, si bien llegó tarde al mundo de las renovables, esa llegada tarde nos permitió haber aprendido de buenas prácticas y errores que cometieron otros países. Acá, fíjense, ¿no? En este gráfico, como para tomar conciencia de que prácticamente de 2011 en adelante, en la última década es una industria que creció un 3000%. O sea, llevemos eso a cualquier rubro que a ustedes se les ocurra, pero de lo que quieran. Imaginémonos del sector automotriz, un comercio, cualquier producto. Imaginemos crecer en una década 3000%. O sea, es algo impresionante, de lo que todavía falta mucha experiencia y se hizo mucho de golpe, y se requirió mucho know-how extranjero, pero, digamos, ahora creemos que Argentina ya tiene una base muy sólida como para seguir creciendo. Esa base sólida la tenemos con dos leyes principalmente, con la ley 27.191, que es la que obliga a los grandes usuarios y dio el marco normativo para los programas de renovar, y que nos pone el objetivo como país de que al año 2025 tengamos que tener en nuestra matriz energética un 20% de energías renovables. Ahora vamos a ver, está un poco atrasado, digamos, en la meta, pero que, digamos, va sumando y se va creciendo, que eso es lo importante. Esa reglamentación también nos da incentivos fiscales para fomentar las instalaciones, y después tenemos la ley de energía distribuida, que es la 27.424, que esta es la que fomenta, una ley obliga y la otra fomenta, y esta es la que nos va a permitir a cada uno de nosotros en nuestras industrias, en nuestros hogares, realizar una instalación de energía renovable y vender el excedente a la red. Es una ley de adhesión, ya adhirieron 12 provincias en Argentina, alguna falta reglamentar. Estamos trabajando para que se pueda adherir el resto y tener una mirada a nivel nacional de la energía distribuida, porque, digamos, creemos que ahí está el verdadero cambio de paradigma en las renovables. Ahora vamos a entrar después en ver un poco más detalle en qué consiste la distribuida. Y bueno, para que vean, digamos, de la energía renovable, esto es de hace 2 días, esto se ve en vivo en la página de Camesa, pueden ingresar y se ve un tablero de control que podemos ver en el minuto la energía renovable que estamos generando en el país. Hemos tenido picos de 18%, eso depende mucho, digamos, de distintas cuestiones de consumo. Ahora nos encontramos en un momento donde la demanda energética bajó aproximadamente entre un 15 y un 20%, y también la hidráulica, la hídrica está muy baja por la bajada de los ríos, digamos, así que permitió que las renovables lleguen a ese piso, pero están aproximadamente entre el 8, el 9, 10% la incidencia de las renovables en el día de la fecha. Como programa Renovar, todo lo que se logró, se licitaron las distintas rondas de Renovar, 1, 2, Mini REN, después el MATER, que es Mercado a Término, donde se licitaron obras por 7.500 millones de dólares, ¿no? Pensémoslo como inversión al país, como generador de empleo, más allá de todas las externalidades positivas que tienen las energías renovables, y lo que decíamos antes, ¿no? Del recurso que se encuentra en todos lados, podemos ver cómo en casi todas las provincias de la Argentina se están desarrollando proyectos de renovables, ¿no? No es algo focalizado que decimos, bueno, tenemos la represa en tal punto porque tenemos el río en esa provincia, no, acá está en todo el país, generando puestos de trabajo, generando nuevas industrias locales, con las complicaciones que se tienen, ¿no? A nivel local, digamos, por un lado tenemos que levantar el componente local, pero necesitamos crear pymes y crear empresas fuertes que puedan abastecer de ese producto y que tengan acceso
préstamo para capital de trabajo. Digamos, no es fácil en Argentina fundar una empresa para un rubro nuevo con tantos vaivenes. En lo que es potencia instalada, bueno, si bien ven que en todos los planes y las adjudicaciones estábamos hablando de unos 5.000, 6.000 mega, hoy estamos arriba de los 3.000. Durante el año se deberían aprobar y entrar en operación unos 1.500 mega más, que bueno, que hoy por las cuestiones de la cuarentena están un poco demorados, pero digamos va creciendo y se va a ir logrando de a poco llegar al objetivo. Pero, sin embargo, fijémonos que esto está publicado de estos días, el índice atractivo de renovables, lo publica Ernst & Young, que es una consultora internacional, a donde Argentina pasó del puesto 11, que estábamos el año pasado, al puesto 18. O sea, teniendo de los mejores índices de radiación solar, los mejores índices de viento, y teniendo mano de obra capacitada y todos los recursos para poder hacerlo, caímos varios puestos. ¿Por qué? Por la inestabilidad económica y política por la que estamos viviendo, que después vamos a ver en detalle, retrocedamos varios casilleros. Y a ver, ¿qué significa eso? Que, digamos, vamos a volver una para atrás. ¿Qué significa eso? Que todos los países que están por adelante nuestros son más atractivos para los inversores para ir a hacer negocios. O sea, porque como bien mencionaba Joan, y hablábamos hace unos minutos, el inversor va atrás del rendimiento económico. Este índice nos dice que si queremos invertir en un proyecto de energías renovables, bueno, el primer país es Estados Unidos, después China, después Francia, y nosotros estábamos en el puesto 11 y caímos al 18. Tenemos que volver a estar en ese top 10, digamos, hay que entrar en el top 10. Y como les mencionaba, el desafío de las energías renovables en este contexto, donde no vamos a contar en el corto plazo o mediano con financiación internacional para los grandes parques, es la energía distribuida, que es la que nos permite, desde nuestras industrias, comercios, hogares, inyectar energía a la red. Por medio de los paneles solares se coloca un medidor bidireccional, ese medidor bidireccional inteligente si no nos alcanza con la energía solar que estamos generando, tomamos energía de la red, y si sobra la energía que estamos generando, la inyecta, la vendemos y nos genera un crédito a favor, ¿no? Ese es un incentivo para que el periodo de repago sea más corto y nos incentive a tener a todos este tipo de conexiones. Fijémonos cómo este programa de energía distribuida, que es una ley reglamentada a fines de 2018 y comenzó a operar en 2019, ya tenemos más de 5.000 kilowatts, digamos, en reserva de potencia y un mega y medio de usuarios funcionando. Con lo cual, pensemos, por ejemplo, estábamos trabajando con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que se identificaron 120.000 techos aptos en la Ciudad de Buenos Aires para instalación de energía solar, ¿no? Tanto fotovoltaica como térmica. Imaginemos que si cada uno de esos techos coloca una pequeña instalación de un kilowatt, 1,5 kilowatts, 2 kilowatts, o sea, la ciudad se convierte en un gran parque solar. ¿Y por qué es importante, digamos, la energía distribuida? Porque miren, cuando analizamos la demanda energética, el residencial y el comercial sumados es la mayor parte, eso es el 36%, y en este contexto más, porque en esta caída, digamos que aproximadamente del 15 o 20% de la demanda energética, y que las fábricas están paradas, y los colegios están cerrados, y toda la gente está en sus hogares, prácticamente se está duplicando el consumo eléctrico en los hogares, entonces hoy eso es más. ¿Y cómo se consume la energía en cada uno de los hogares? Entonces, ¿por qué la eficiencia energética es tan importante? Porque, digamos, tiene el mayor potencial de ahorro. O sea, decimos, bueno, podemos hacer un ahorro en el transporte, pasar los ómnibus a energía eléctrica o con bioenergías, perfecto, con biometano, pero el mayor potencial de ahorro
lo tenemos en los hogares, en la acción que puede hacer cada uno desde sus casas. Entonces, en esa acción que tenemos que hacer cada uno, entramos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para aquellos que no lo conocen, son los 17 derechos de la humanidad, ¿no? O sea que se establecieron en el año 2015 en París, adheridos por 193 países. Los 17 objetivos abarcan los distintos ámbitos y los distintos ejes de planeta, personas, desarrollo económico, y bien como decía Joan, las alianzas y la paz mundial, y tienen indicadores y metas que son globales, pero de acción local. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible se pueden aplicar, se deben aplicar a nivel gubernamental, a nivel privado y a nivel de sociedad civil. Todos tenemos un rol en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo tenemos que poner en las empresas y en los gobiernos como eje de gestión. Tiene que ser la columna vertebral de nuestros planes estratégicos, los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema, digamos, mucho más largo, que no lo tenemos que confundir con una RCE, con una responsabilidad social empresaria maquillada de otra forma. Esto es otra cosa, esto es transversal, completo, hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Y que nos genera esta pandemia, el riesgo de retroceder. O sea, cada vez que ha habido una crisis a nivel mundial, se pone en riesgo la inversión destinada a las cuestiones ambientales. Se termina poniendo el foco en la necesidad, en la urgencia de la recuperación económica, y se deja de ver ese largo plazo que es el cambio climático. Entonces, lo que no podemos permitir como sociedad ahora, que solo de la salida de la pandemia se tomen medidas extremas de reactivación económica sin el cuidado del medio ambiente. O sea, las energías renovables y el cuidado del medio ambiente tiene que estar como un eje central del plan de recuperación, porque acá lo importante es que no es que tenemos que volver al punto a donde estábamos. Esto es un nuevo punto de partida con nuevas reglas de juego. Y si analizamos en la historia las distintas crisis, fijémonos, por ejemplo, en lo que es el indicador del Overshoot Day, cómo cada vez que hubo una crisis, el índice mejoró. Entonces decimos que esos años fuimos más ecológicos. No, esos años hubo crisis económica que pararon la actividad a nivel mundial, y ahora va a pasar lo mismo. Entonces la actividad va a bajar en 2020, 2021, lo que no tenemos que permitir que pase es que nos encuentre en 2022 y 2023 con un rebote en el impacto ambiental, y estemos en el año 2025, digamos, teniendo que tomar medidas mucho más drásticas. Bueno, y acá entra el rol de la finanza sostenible, ¿no? O sea, a nivel mundial, la finanza sostenible, como decía Joan, los grandes grupos financieros empiezan a analizar los proyectos de triple impacto, digamos, con otra mirada, y a incluirlos dentro de sus objetivos de destinar fondos para este tipo de proyectos, que tienen que tener impacto ambiental, y donde entran los gobiernos, los bancos mundiales de desarrollo, las empresas privadas, las ONG. Pero, por ejemplo, el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, estima que habrá 23 billones de dólares para los próximos años en inversión climática, que estamos pasando, digamos, de un 7%, que era más o menos en la actualidad, a un 30%. Pero bueno, pero acá es justamente como mencionaba John en su introducción. ¿Y qué pasa con el resto? Con el 70%, o sea, ok, hoy el 7% de los fondos los destinamos a acción climática. Perfecto, buenísimo. Nos ponemos el objetivo que vamos a ir al 30%, y el otro 70%, o sea, da lo mismo, digamos, financiar a una empresa que contamina un río, a una empresa de extracción minera no controlada, que financiar un parque de energías renovables. No tiene que dar lo mismo. Pero también ahí entra en juego la sociedad civil, a donde no nos tiene que dar lo mismo a qué empresa le compramos un producto. O sea, y cómo nos manifestamos y cómo le exigimos al gobierno de turno que esté a la altura de las circunstancias, sacando leyes a la velocidad que demanda esta era, en que
la inversión financiera para sustentabilidad sea mayor, y también, de alguna manera, poner un costo a esa inversión, digamos, no sustentable, porque, digamos, el día que se ponga realmente un impuesto al carbono, o sea, ¿cuánto vale un litro de combustible? Si no estamos considerando, o sea, estamos considerando el recurso que extrajimos de la tierra, su proceso, las ganancias de las empresas, pero no estamos considerando el daño que hacemos al planeta. Entonces, ¿cuánto vale matar al planeta? Entonces, el día que le pongamos realmente el valor a las cosas, deberían desaparecer prácticamente, debería ser a la inversa. El 70% debería ser finanzas destinadas a la sustentabilidad, y un 30% que sea muy difícil, digamos, en un corto plazo cambiar, pero debería ser así. Y acá, como también mencionaba Joan al principio, los grandes fondos de inversiones se vuelcan a las renovables o a los proyectos sustentables porque les gusta. No, se vuelcan a las inversiones sustentables porque las inversiones tradicionales corren gran riesgo de pérdida de acá a fin de siglo. Entonces, ya se están viendo que determinadas industrias van a desaparecer por el mismo impacto ambiental, o sea, los va a hacer desaparecer. Entonces se empiezan a diversificar su cartera de negocios. En toda Latinoamérica, digamos, en estos últimos años, se han firmado protocolos de finanzas sostenibles. En Argentina principalmente se firmó el año pasado con 18 bancos un protocolo de finanzas sostenibles. Yo ahí en mi rol de coordinador del Comité de Financiamiento de la Cámara de Argentina de Renovables, nos reunimos constantemente con toda la banca privada, la banca pública, pero la realidad es que no alcanza lo que se está haciendo, o el punto a donde nos tenemos que encontrar todavía está muy distante. Para cerrar, tenemos restricciones financieras que Argentina, en este contexto, con un riesgo país de más de 3.000 puntos y por ahora una fallida renegociación de la deuda, va a ser muy difícil volver al plano de las inversiones internacionales. Cuando hablamos con los bancos, esta necesidad de, ok, vamos a financiar proyectos, pero que sean con project finance, digamos que el mismo proyecto sea la garantía, digamos, del préstamo, porque hasta ahora lo que se logró fue con la banca internacional y alguna participación de bancos privados, financiación corporativa, con las garantías tradicionales, contra los balances de las empresas. Yo siempre hago una broma que si los bancos prestan a los que no necesitan, porque el que necesita realmente son los emprendedores y los nuevos desarrollos. Y después, que también ese financiamiento verde se focalice en la generación distribuida, en los proyectos chicos, porque lo que nos está pasando es que cuando nos reunimos con los bancos, dicen, ok, tengo 100 millones de dólares del IFC para proyectos sustentables, pero por menos de 5 millones de dólares no me presentes nada porque el costo de estructuración es muy alto y a nosotros no nos sirve. El banco va a seguir ganando plata, y lo que hay que exigir es que siga ganando plata, pero que apoye a proyectos regionales y locales y de menor escala, porque esos son el verdadero cambio de paradigma. Y como conclusión, como mencionaba Joan al principio, del tsunami que viene, cuando vi esta imagen en redes sociales, dije, bueno, o sea, ¿cómo juega con la ironía este artista canadiense, Mackay, que dice, bueno, no estamos tomando las medidas a la altura de las circunstancias, viene la hora del coronavirus, pero no estamos viendo que atrás viene una recesión económica, y yo lo quise intervenir, este dibujo, porque atrás de la recesión económica viene el tsunami del cambio climático, que cuando llegue no va a haber cuarentena que nos ponga a salvo, cuando llegue el cambio climático va a ser tarde, los efectos son irreversibles. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es mirar más allá de la pandemia actual, de la crisis, mirar más allá de la recesión y poner los ojos a las futuras generaciones, y que les estamos robando los recursos. Y como ha dicho Obama, somos nosotros la primera generación en sufrir los efectos del cambio climático, y la última que pueda hacer algo al respecto, porque la próxima ya es tarde. Entonces, la decisión que se tome en los próximos meses va a ser la que determine qué planeta vamos a tener los próximos años. Así que bueno, un poco la invitación es a todos
a sumarse al desarrollo sostenible desde cualquier ámbito que puedan. Cada granito de arena suma. Así bueno, muchas gracias y le doy el pase a Roland y a Sebastián. Muy bien, gracias Martín. Muchas gracias por tu visión y el aporte del sector. Les comento la importancia que hay en nuestra forma de trabajar, de estar muy cerca del especialista para conocer los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, en particular energías renovables en este caso. Les recuerdo a todos dejar sus preguntas y comentarios en el chat para luego contestar. Ahora sí, le quiero dar pie a Sebastián Cantuarias y Rolando Lange, que continuarán en el encuentro. Sebastián es director ejecutivo de la Fundación Dinero y Conciencia, responsable de los programas y lineamientos estratégicos para el desarrollo de la banca ética en Latinoamérica. Se ha desempeñado profesionalmente en organizaciones sociales y empresariales, participando en proyectos en distintas fundaciones y en empresas de industrias como la construcción, vitivinícola, minería, energía, entre otras. En segundo lugar, luego de Sebastián, escucharemos a Rolando Lange. Rolando es voluntario de Banca Ética Río de la Plata, del cual forma parte del grupo coordinador local y del equipo de impacto. Es ingeniero mecánico, trabajó 27 años en empresas multinacionales en diferentes países y ahora se desempeña como consultor independiente. Muy bien, los dejo con ellos dos. Gracias. Buenos días a todos. Yo estoy mostrando una presentación, no sé si la pueden ver. La están viendo, ¿cierto? Sí, Sebas. ¿Sí? Vale, gracias. Un poquito, yo me voy a tomar 8 minutos para contarles un poco la idea de este proyecto de banca ética en Latinoamérica. Mi idea es poder contarles un poquito una visión general de la tesis que estamos planteando para Latinoamérica, de la mirada que queremos plantear para Latinoamérica, y hay varias cosas que planteó Martín que están buenísimas, poco para poder seguir con esa misma línea, ¿ya? Lo primero es un poco mostrarles la idea de banco que nosotros queremos traer, la idea de proyecto bancario, y tiene que ver un poco con lo último que planteaba Martín, de que las decisiones de los próximos meses marcarán con mucha claridad el futuro de los próximos años. Me encantó esa idea, porque de alguna manera lo que nosotros estamos planteando como banco es la idea del banco como el corazón de la economía, y los quiero invitar un poquito a mirarlo desde ahí, a soñarlo, a pensarlo desde ahí. Entender el banco como el corazón de la economía implica entender que lo que el sistema financiero financia, hacia dónde el sistema financiero hace fluir el dinero, es el tipo de sociedad que construimos, ¿ya? Siempre decimos esta idea de que la sociedad de consumo la forma el crédito de consumo, que existen empresas que destruyen el medio ambiente o existen empresas que violan los derechos humanos porque las financiamos desde el sistema financiero. Por lo tanto, es entender la responsabilidad, la importancia en el tipo de sociedad que creamos, en el tipo de vida que vivimos, de esta idea del banco como corazón de la economía. Pero no entender el corazón como un corazón mecánico, como una bomba que bombea sangre, que es el dinero, sino que más bien entender este corazón como un corazón pensante, que entiende las necesidades del organismo social, que entiende las necesidades de la sociedad, y en función de percibir y entender esas necesidades, hace fluir el dinero hacia ese tipo de desafíos que la sociedad tiene. Esa es un poquito como nuestra idea central de idea de banco. Y les queremos contar un poquito la estrategia bancaria, la idea de banco que queremos crear, ¿ya? Y partimos de una idea que queremos contradecir, y que también tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia. Cuando hemos ido a vender esta idea de la banca ética en Europa, o en Estados Unidos, en Norteamérica, a inversionistas globales, fue bien interesante que la primera feedback que recibimos fue que no invertían en los países, que invertían solamente en los países pobres de la región. Entonces dijimos, mira, estamos pensando en banca ética en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Colombia, y nos dijeron no, porque nosotros invertimos solamente en los países pobres, ¿ya? En los países del otro lado del continente. Y claro, y queda fuera Argentina como un país con muchísimos desafíos, pero queda fuera por entenderse un país rico. Entonces esto nos pareció muy extraño, nos pareció incluso hasta un poquito violento, y entendimos
que desde el punto de vista de las finanzas éticas o de la banca ética, el mercado que se ha abordado es el mercado de las microfinanzas, ¿ya? Es el mercado un poco de la idea de la banca de los pobres, ¿ya? Y que no hemos entrado desde el punto de vista de las finanzas sostenibles, desde el punto de vista de la banca ética, en temas más estructurales de la sociedad. Incluso si uno se fija, mucho de lo que el sistema financiero ha hecho en términos de inversión de impacto, hay mucho greenwashing, hay mucha campaña que más bien tiene que ver con las emisiones de los bancos, tiene que ver con cómo el sistema financiero va incorporando energía renovable en sus sucursales o en sus oficinas, pero no hay un cambio real profundo en lo que financia el sistema financiero o hacia dónde el sistema financiero hace fluir el dinero. Y de ahí, de esta idea, de esta mirada de que Latinoamérica está solamente abordado desde el punto de vista de la banca de los pobres, es que queríamos compartir con ustedes un par de ideas respecto de nuestra tesis de inversión, ¿ya? Y nuestra tesis de inversión quiere cambiar el foco de cómo entendemos Latinoamérica, ¿ya? Acá les voy a contar en un par de minutos esto. Ahí en el chat del Zoom les vamos a dejar un link donde la semana pasada hicimos una presentación en extenso de este tema de la tesis de inversión. Por tiempo ahora no logro mostrarlo, pero les quiero solamente dejar la idea central. Y la idea central es salir de la idea de que Latinoamérica es un continente pobre y empezar a entender que Latinoamérica es un continente extremadamente rico. Rico en cultura indígena, rico en cultura ancestral, muy rico en biodiversidad. Tenemos una biodiversidad que es clave para la sustentabilidad de la vida en el planeta. Solo como ejemplo, 3 de las principales reservas de agua dulce en el mundo están en Latinoamérica: la Amazonía, el acuífero Guaraní y la Patagonia. De hecho, la Argentina tiene 2 de estas 3 grandes reservas de agua mundial que la tienen ahí en su frontera con Paraguay y en el sur, en la frontera con Chile. Por lo tanto, somos un país tremendamente rico en recursos naturales, somos un continente tremendamente rico, pero a pesar de esa riqueza, vivimos todavía un fenómeno de desigualdad muy importante, y esto es solamente un ejemplo, de a pesar de que somos el continente más rico en agua dulce, todavía hay 80 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a agua potable o acceso regular de agua, ¿ya? Hay muchos países de Latinoamérica que han superado su problema de agua, más bien distribuyendo en camiones el agua a las familias que con sistemas regular de acceso al agua potable. Por lo tanto, lo que queremos plantear es que no hablamos de Latinoamérica como un continente pobre, sino que hablamos de Latinoamérica como un continente exageradamente rico que tiene un gran conflicto de desigualdad, ¿ya? Y ahí un poco en la última imagen que mostraba Martín, que ha circulado en redes sociales, esto del tsunami del coronavirus, del tsunami de la recesión económica y después del tsunami del cambio climático, a mi juicio hay una ola invisible ahí en el dibujo, que es el tsunami de la desigualdad, del quiebre de la paz social y de las tremendas y profundas desigualdades que vivimos en Latinoamérica. Y de ahí viene un poco nuestra tesis de inversión, empezar a entender los desafíos de Latinoamérica desde la perspectiva de la paz social, desde la perspectiva de la integración, desde la perspectiva del cambio climático, y dejar de entender Latinoamérica solo desde la perspectiva de la banca de los pobres o del pequeño ticket, de empezar a entender nuestro continente desde sus desafíos estructurales, ¿ya? Y nuestra propuesta es hacer un cambio de visión, un cambio de mirada, que es un poco lo que les estoy contando, saliendo de esta mirada tradicional, que está a la izquierda, de esta mirada como de la pobreza indígena, la mirada paternalista de la pobreza latinoamericana, esta idea como romántica del productor de café, del productor de la pampa, de Latinoamérica agrícola, pobre, indígena, y empezar a entender Latinoamérica desde sus desafíos estructurales, que tienen que ver con la desigualdad en la ciudad, con la segregación de la ciudad, con la destrucción de la biodiversidad, con el riesgo que hemos puesto los biomas latinoamericanos hoy día, producto de los temas de cambio climático. Entonces, es salir de esta mirada clásica de las microfinanzas a empezar a entender Latinoamérica desde el punto de vista de sus desafíos estructurales. Y aquí lo que estamos planteando es una mirada que habla un poco de un banco para abordar los desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana, y la ponemos en 2 ejes. El eje cambio climático, que un poquito lo explicaba Martín, que tiene que ver con la deforestación de los biomas, todo lo que tiene que ver con agricultura con agrotóxicos, la destrucción de la tierra, la destrucción del océano. Como todos los fenómenos de cambio climático, en este webinar, muchos de los que están acá son expertos en este tema, por eso no vale la pena ahondar. Pero por otro lado, estos desafíos de equidad y de coexistencia social, de la tremenda desigualdad que vivimos en Latinoamérica. Uno piensa en Latinoamérica
con tremendas economías como la economía brasilera o la economía mexicana o la economía colombiana, y una economía pequeña, pero ejemplo en el mundo como la chilena, son economías que el mundo observa como economías pujantes, que avanzan, que crecen, pero son 4 de los 10 países más desiguales del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un continente lleno de este tipo de contrastes, digamos. Por otro lado, lo que ya comenté, de todo el tema de la segregación de la ciudad, las villas miserias, las favelas, los campamentos, los asentamientos precarios, ahí en los distintos nombres, ¿ya? Que de alguna manera amenazan nuestra paz social, y todos los gaps y las diferencias que hay en educación. Estos son solamente 3 ejemplos, digamos, de las condiciones de desigualdad que vivimos en Latinoamérica, en distintas expresiones. Cuando uno habla de la Argentina, la verdad es que Argentina no es un país menos desigual que otros campeones mundiales de la desigualdad, como son Chile, como son Brasil, como son Colombia, pero hablamos en general de un continente muy desigual. Y por otro lado, tenemos, y con esto voy terminando, tenemos estos fenómenos socioambientales, que son, por ejemplo, el acceso al agua. El acceso al agua es, por un lado, un problema de pobreza, y por otro lado es un problema de cambio climático, ¿ya? Es un poquito como dos miradas. Y por otro lado también algo muy preocupante que está ocurriendo en Latinoamérica, que son las zonas de sacrificio ambiental, que son estos territorios donde, producto de la mega expansión de la industria, terminamos autorizando legalmente la destrucción de la tierra en lugares donde hay colegios, donde hay hospitales, donde hay comunidades. Por lo tanto, si uno observa Latinoamérica desde la perspectiva de sus desafíos, nuestra tesis es entender Latinoamérica donde equidad y cambio climático son 2 caras de la misma moneda, son un fenómeno en sí mismo que tiene que ver con el modelo de producción, con el modelo de hábitat, con la forma en que desde el sistema financiero se ha ido construyendo la sociedad latinoamericana. De esta tesis, insisto, les dejamos un link ahí donde esto se explica mucho más en extenso, es bien interesante mirarlo, pero queríamos solamente dejar esta idea. Y en ese sentido hemos hecho un cambio, y estamos planteando un cambio, que es pasar de la mirada tradicional que genera el mercado en las microfinanzas, a incorporar todas estas variables como pobreza, desigualdad en salud, cambio climático, crisis hídrica, el tema de la energía, la producción, para pensar más bien en un banco de impacto para Latinoamérica, ¿ya? Y este banco de impacto abordaría lo que nosotros llamamos los desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana, que hoy los agrupamos en estas 3 áreas. Estas son las mismas 3 áreas con las que funciona Triodos Bank en Europa, que es nuestro banco referente, pero están latinoamericanizadas, ¿ya? Y hemos definido estas 9, estas están en constante revisión. Si uno de estas 9 las lleva a la Argentina, las puede entender desde otro lugar, las lleva a Brasil, las puede entender desde otro lugar, en Colombia desde otro lugar, pero hemos definido estas 9 como una mirada global de los desafíos latinoamericanos. Y estamos hablando de educación, de cómo estamos hoy día enseñándole a nuestros hijos la vida, ¿ya? Todo el tema de hábitat y el tema de la segregación de la ciudad, el problema de la paz social en las grandes urbes latinoamericanas. Ustedes en Buenos Aires lo viven, en México se vive, en Sao Paulo se vive, en Santiago se vive, ¿ya? Y el problema de los sistemas alimentarios, la energía renovable y la producción sostenible. Son 9 de los sectores que abordaría, de las áreas que abordaría este banco, y más de 120 subsectores. ¿Y cuál es la idea de este banco? Nuestra propuesta de valor, ¿ya? Lo que estamos planteando es que entendemos que hacer un banco es un desafío de largo plazo, por lo tanto vamos de arriba hacia abajo secuencialmente ganando capacidades, ¿ya? Hoy día lo que tenemos operando en Chile es una plataforma de crowdlending y un fondos de inversión. Estas serían los dos instrumentos que estamos hoy día desarrollando en otros mercados como Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Ese sería el paso, el proyecto que les va a contar un poquito más adelante Roland respecto de Argentina, una plataforma de crowdlending y un fondo de inversión, para partir desde esas 2 herramientas financieras, poder empezar a financiar estos sectores que yo les contaba, para ir creando capacidades para hacer un banco. Por lo tanto, hoy día no somos banco y no estamos planteando que vamos a hacer un banco mañana, estamos planteando que en función de una plataforma de crowdlending y fondos de inversión, vamos a ir creando capacidades, equipo, análisis de riesgo-impacto, capacidad de penetración en el mercado, en todos estos sectores que nombré, para poder en el futuro transformar todas estas capacidades en un banco regulado que pueda tomar la profundidad del mercado que un banco tiene. Y hoy día tenemos esta plataforma de inversiones que se llama Doble Impacto, ustedes la pueden encontrar en dobleimpacto.cl, ¿ya? Y es una plataforma de inversiones donde hoy día estamos financiando estos sectores. Ahí está desarrollo social, educación y cultura y medio ambiente. Si se fijan en renovables, abajo a la derecha, hemos financiado muy poquito, ¿ya? Tenemos muchas expectativas
de que este puede ser un mercado muy importante en Argentina. Argentina tiene un liderazgo mundial, Argentina tiene un liderazgo mundial en el tema de la industria creativa, Argentina tiene un liderazgo mundial en el tema de energías renovables. Pensamos que el camino tiene mucho que ver con lo que planteó Martín del tema de la generación distribuida, la propiedad comunitaria, la generación comunitaria, ¿ya? Poder entrar ahí, y por lo tanto tenemos grandes expectativas y pensamos que puede ser un tremendo aporte la banca ética en el desarrollo del mercado argentino desde estos elementos donde Argentina es potencia mundial, como el tema de la energía renovable. Y este es un poquito un ejemplo de lo que hemos planteado. Y por último es Seba, ¿seguís ahí? Bueno, parece que perdimos a Sebastián. Roland, ¿querés continuar? Sí, eso te iba a proponer. Sigo yo entonces, Dale. ya que lo perdimos Lo a perdimos. Sebas. Creo que se está reconectando ahí. Bueno, yo les cuento un poquito cuál de todo esto que comentamos hasta ahora y que viene comentando Sebastián, cuál es la situación actual en Argentina, dónde estamos parados hoy en el proceso de formación de esta banca ética que queremos llevar adelante, que estamos llevando adelante. Nosotros somos un grupo de más de 20 voluntarios que estamos trabajando hace más de 3 años para construir esta banca. En este grupo tenemos gente de diversas profesiones, tenemos banqueros, como corresponde, tenemos maestros, tenemos abogados, tenemos ingenieros, psicólogos, lo que se les ocurra. Y también gente que viene de un recorrido muy diverso, gente viene de la actividad privada, de la actividad pública, con diferentes trayectorias. O sea, es un grupo muy rico de gente que está trabajando hace tiempo para llevar esto a cabo. ¿Y qué es lo que se hizo en todo este tiempo? Bueno, por un lado, se trabajó fuertemente en el desarrollo de la identidad de este proyecto. ¿Y a qué llamamos identidad? Identidad llamamos a la definición, a la discusión, primero, del propósito que hay detrás de esto. ¿Qué queremos lograr con la creación de una banca ética? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son los valores que nos unifican a todos detrás de este proyecto? También en todo este tiempo hemos hecho diferentes talleres con diferentes sectores. Esto es parte de lo que hacemos hoy, es parte de este trabajo. Siempre cuando Joan viene aquí en Argentina hemos hecho muchas actividades con diferentes partes de la comunidad para generar esta conciencia de la que hablaba al principio Joan y para contarles de este proyecto. También hemos hecho un estudio de prefactibilidad para analizar las necesidades que tienen cada uno de estos 9 sectores que nos comentaba Sebastián anteriormente, y entender en términos de financiación qué es lo que necesitan. Y por otro lado, hemos hecho un plan de negocios que, para diseñar un poco el crecimiento, el desarrollo de este proyecto a lo largo de los próximos 3 a 5 años, y que nos permite también conseguir financiamiento para lanzar el proyecto al mercado. Un tema muy importante en que hemos avanzado en todo este tiempo también es en empezar a analizar proyectos que necesitan financiamiento. Digamos, ¿por qué estamos ahora analizando proyectos y todavía no estamos en capacidad de prestar? Esto lo hacemos por 2 motivos. Por un lado, para desarrollar nuestros procesos de evaluación, para que nuestra gente aprenda este proceso de evaluación, del cual ahora les voy a contar más detalles, o sea, para poner a punto este proceso, y por otro lado, para ya tener una cartera de proyectos
preanalizados, preaprobados, para cuando realmente nos lancemos al mercado, tener ya a quién prestarle el día siguiente cuando estemos listos. Por otro lado, a ver si podemos volver a la presentación, por favor. Estamos analizando desde el punto de vista legal también qué es lo que hace falta para lanzar, para crear estas sociedades comerciales aquí en Argentina y también en paralelo en Uruguay. Queremos salir prácticamente al mismo tiempo en los dos países, por eso estamos hablando del Río de la Plata, ¿no? Esto como una región. Y por otro lado, también estamos haciendo capacitación constante con todos los voluntarios que se van sumando al proyecto día a día, que nos permiten hacer esto realidad. Les dije antes que quería hablarles un poco del proceso de evaluación. ¿En qué consiste nuestro proceso de evaluación de los proyectos? Esto es bien diferente a lo que hace un banco tradicional para evaluar a un proyecto, que únicamente se fija en la parte de riesgo crediticio, si le van a poder pagar el préstamo, las tasas, las garantías, etc. Nosotros empezamos mucho antes. Empezamos mucho antes a tener un encuentro genuino con los responsables de la empresa, del proyecto, y entender qué es lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, a dónde quieren apuntar, qué cosas quieren cambiar en el mundo, cuáles son sus procesos, qué impacto tiene su proceso. Y cuando hablamos de impacto, no hablamos solo del impacto del proceso productivo como tal, sino analizamos también el impacto en sus empleados, por ejemplo. Sus empleados están en blanco, cómo es el trato que tienen, cómo es el clima que se respira dentro de la empresa. También analizamos el impacto con la sociedad, con la comunidad en la que esa empresa trabaja. El impacto que tienen con su cadena de valor, con sus proveedores, con sus clientes. Y por supuesto también el impacto en términos de medio ambiente. Cómo trata esa empresa al medio ambiente, qué relación tiene con el medio ambiente y qué impacto tiene ahí. Y por último, por supuesto, también tenemos que tener un análisis crediticio, ¿no? Un análisis de riesgo crediticio, donde, como siempre, evaluamos los estados contables, los flujos de fondos. Pero acá un tema muy importante es que queremos hacer una financiación consciente. ¿En qué significa esto? Que le prestemos a alguien que realmente tenga la capacidad para devolver ese dinero, que tenga un flujo de fondos que le permita pagar ese préstamo sin asfixiarse. Porque el hecho de prestarle a alguien que después no va a poder devolver la plata es como tirarle un salvavidas de plomo. Lo vamos a terminar hundiendo al final. Y acá quiero aclarar un tema más, que seguramente también va a surgir como pregunta, es que no hay, en este caso, como tasas o condiciones estandarizadas. Todos los préstamos van a ser a medida de las necesidades del cliente, en función de lo que el proyecto pueda soportar o pueda pagar en el futuro. Ya que todo va a ser muy customizado de acuerdo a las necesidades de cada proyecto individual. Y por último, ya para ir cerrando, les cuento que nuestra intención es, a ver si podemos pasar a la última, que no me permite desde aquí, partir con esto durante el 2020. Nuestra intención es, ahora en el segundo semestre de este año, ya empezar a operar y poder empezar a financiar los primeros proyectos. Como ya dijo Sebastián, no vamos a partir como un banco inicialmente. Lo que vamos a hacer en esta primera etapa es trabajar sobre todo como nexo. ¿Como nexo entre quién? Entre los inversores que tienen recursos para invertir y quieren invertir sus recursos en proyectos que tengan impacto, y aquellos proyectos que cumplan con esas condiciones y necesitan el financiamiento. Entonces vamos a hacer como nexo, como puente entre estos dos extremos que se necesitan mutuamente. Y esto les cuento que no es para nada una tarea fácil. Necesitamos mucha gente que nos ayude en este proyecto. Los invitamos a sumarse desde diferentes puntos. Como voluntarios, necesitamos manos que trabajan, o aunque sea almas que nos apoyen, que nos den ánimo, ya eso es una gran ayuda. Pero si alguno de ustedes está
como inversor en la banca ética o tiene un proyecto con impacto que necesita financiamiento, acá le dejamos nuestros correos y nuestros datos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros y seguir desde ahí. También está la página web y nos pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, muy bien. Acá termino esta breve explicación de dónde estamos parados hoy en día y le devuelvo la palabra a Olivia. Muy bien, gracias Roland, gracias Sebas por sus palabras. Sebas, tuvimos un problema de conexión, no sé si querés agregar algo más, si no continúo con las preguntas. Dale, dale. Me faltaron 5 segundos, pero dale tú para que podamos seguir con el programa. Ok, muy bien, gracias. Gracias también a todos los que compartieron sus preguntas y sentires en el chat. Voy con la primera. ¿Se sabe para cuándo estará la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de generación distribuida? Porque es donde se concentra uno de los mayores potenciales. Bueno, sí, a ver, se está trabajando, está muy, ya al salir, se estimaba que en las primeras sesiones de Hola, ¿se escucha ahí? Sí, te estamos Hola. escuchando, Martínez. Adelante. Está pronto a salir, y sí, y realmente se estima que hay un potencial de 2 millones de usuarios en provincia de Buenos Aires, con lo cual para el mercado de energía distribuida realmente sería la explosión y el salto cuántico que necesita el sector. Esperemos que sea el tema de la cuarentena, demoró todas las sesiones de la legislatura de la provincia. Esperemos que sea ahora que se retomó de forma virtual, ya se pueda votar la adhesión y que el segundo semestre, entre lo que es la reglamentación y la puesta en marcha, se pueda empezar a trabajar. Después, la provincia de Buenos Aires tiene un componente, digamos, un poco complicado, en que son muchas cooperativas eléctricas, y una vez que la provincia vote la ley, las cooperativas van a tener un plazo de estudio y de adaptación, con lo cual todo el segundo semestre se va a poder empezar a trabajar con las cooperativas en los trámites, y digamos, si la puesta en marcha sería fuerte el año que viene. Bien, gracias Martín. Vamos con la segunda. ¿Cómo está la aplicación del beneficio para los usuarios generadores de la generación distribuida y cuánto dinero se ha asignado? Los beneficios, el precio que se paga en Argentina, se eligió un método que se paga el precio de generación mayorista, ¿no? O sea, si hoy estamos pagando nosotros por la energía acá en Buenos Aires 3,40 pesos el kilowatt hora, en la inyección nos están pagando 2,90. Es correcto el método porque no genera una falsa expectativa, como en el caso de España, que se pagaba más, se daba un incentivo y se pagaba más de lo que la energía nos salía, entonces se terminó generando en una especulación y en poner paneles solares para generar plata. El beneficio es lo que es industrial, tiene el certificado fiscal, que el certificado fiscal se puede descontar de IVA y de ganancias hasta 30.000 pesos por kilowatt instalado, hasta un máximo de 2 millones de pesos, con lo cual, y después está el FODER, digamos, que es el fondo del fideicomiso, el fondo de inversión, que todavía no está en marcha, y ahí hay que trabajar, digamos, con el gobierno y con los bancos para ver cómo se va a implementar, digamos, los beneficios y ese fomento a la energía distribuida. Todavía no está implementado y es una de las cuestiones en la que se está trabajando para que cuando más provincias adhieran a la ley de energía distribuida se pueda hacer un plan a nivel nacional. Se estaba proponiendo el otro día, realizamos una jornada con los secretarios de Energía de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe,
y donde se proponía realizar una nueva mesa de trabajo conjunta con todas las provincias, para que tratemos de que la energía distribuida no sea tratada como compartimentos estancos, como cada provincia con su decreto, sino que adhieran a la ley nacional y se pueda trabajar en una visión de país con energía distribuida. Muy bien, esperamos que se defina pronto. Vamos con la tercera pregunta. Estas 3 áreas con las que se está trabajando en banca ética, ¿cómo se definieron? Contesto yo, si quieres. Dale. Bueno, no sale de una sesión de brainstorming, ¿no? A ver qué se nos ocurre, sino precisamente de observar una triple naturaleza del ser humano, una triple dimensión, o si queréis, 3 ámbitos diferentes de necesidades, ¿no? Una es la que tiene que ver con la identidad del ser humano, la propia esencia, el sentido de la propia vida, y que esto, lo que corresponde para cubrir esta necesidad es el mundo de la cultura, el mundo de la educación. Estamos en una sociedad de que hemos ido apartando a las humanidades de la educación cuando las humanidades crearon el desarrollo de las culturas, ¿no? Entonces hemos primado lo tecnológico y lo científico, que es importante, pero el ser humano tiene que formarse universalmente. Entonces todo lo que sea promover la cultura, pensamos que cubre las necesidades esenciales del ser humano, de identidad, de su yo, o necesidades espirituales, como queráis decirlo. Luego hay otro ámbito, y esto también se nota porque hay un gran malestar en la sociedad y no todo tiene que ver con la economía, con el dinero. Yo a veces comento en mis charlas que la primera causa de muerte en los países más ricos es el suicidio. Y esto pone en evidencia que además de ganar dinero y tener muchas propiedades, se produce un vacío interior que requiere llenarlo con un contenido que no es material, que es espiritual, y le llamamos cultura, educación. Luego está el ámbito de las relaciones humanas. Cada uno tiene su identidad, cada uno quiere desarrollarse individualmente, pero tiene que haber un ámbito que tenga que ver con las relaciones sociales, y precisamente hoy hablaban los compañeros, Sebastián también, ¿no?, del tema de la desigualdad económica. Es un tema de relaciones humanas. Hemos creado una economía basada en la competencia, basada en el máximo beneficio personal, es decir, en el yo, dicho de otra manera, basada en el egoísmo, el otro no interesa, y es una economía que destruye individualmente, destruye el planeta. Por tanto, tenemos que buscar proyectos que promuevan el desarrollo social, que intenten compensar esa desigualdad o buscar la armonía, buscar el equilibrio. Y hay un tercer ámbito, que es el que hoy nos dedicamos plenamente en esta sesión, es el ámbito de la tierra. Los seres humanos tenemos necesidades físicas de alimento, de vestido, de energía, de transporte, y quien nos suministra esto es la tierra. Bueno, la tierra y el cosmos, pero no voy ahora a filosofar porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos un nuevo arte de transformar la tierra de una manera que permita cubrir las necesidades de todos, seamos 7.000 o seamos 10.000 millones, pero de manera sustentable, es decir, en armonía? Quizá tendremos que aprender una economía basada en lo esencial y no en el consumo por el consumo. Y esto tiene que ver con lo que decía antes. Quizá tenemos que disminuir el consumo material y empezar a incrementar el consumo cultural y crear muchos más puestos de trabajo vinculados a la cultura, educación, universidades, investigación, cine, teatro, música, y disminuir algún tipo de consumo que es que por poco que lo observes es absurdo. Cuando uno se pasea por un centro comercial, es el boulevard de la estupidez humana. El 99% de las cosas que están allí se venden porque hay un vacío interior que intenta consumir, pero que no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, estos 3 ámbitos vienen de esta observación de la dimensión, nosotros lo llamamos espiritual, pero no tiene que ver con religioso, sino espiritual, de no material o esencial o identitaria, el ámbito de las relaciones y el ámbito de la tierra. Por eso financiamos proyectos que aporten valor a la cultura, valor al desarrollo social y valor al medio ambiente o al desarrollo equilibrado de la tierra. O sea, sale de una observación del ser humano, de su triple dimensión y las 3 tipos de necesidades. No sé si lo más breve que he podido queda clara. Sí, queda claro. Gracias, Joan.
Bien, ahora nos consultan si será posible pedir nuestra cuenta bancaria de caja de ahorro en la banca ética. Como método de apoyo, quizás no para realizar inversiones, pero sí para tener nuestros ahorros en dichas cuentas, disponibles para el banco. Bien, a ver, voy yo, no sé si por ahí Sebastián, después si quieres agregar algo más. En principio, no estamos por el momento pensando a corto plazo de abrir una banca privada para personas, sino simplemente, como dije antes, financiar a empresas que tengan proyectos con impacto en la región. Una vez que se cree el banco, ahí sí va a estar la posibilidad de tener cajas de ahorros o cuentas particulares de personas. Pero para eso todavía va a faltar un tiempo. El país que está más avanzado en ese proceso es Chile. Acá en Argentina, como dije antes, nuestra intención es empezar primero como una financiación de empresas y no con cuentas de privados. Si me permites, sí. un complemento. Cuando en vez de ser un encuentro virtual, es encuentro presencial, y me hacen esta pregunta, ¿no? Me dicen, ¿para cuándo la banca ética en Argentina? Tomo el micro, lo giro y les digo, ¿para cuándo la banca ética en Argentina? Díganmelo ustedes. Porque a la medida que la gente nos apoye, invirtiendo ahora es un momento de poner capital para financiar proyectos y para constituir este proyecto capital para el propio banco en Latinoamérica, cuanta más gente nos apoye, más rápido va a ser. Lo que no puede ser es esta actitud que hay generalmente, que tiene que ver con esta pregunta y no se me enfade el que ha hecho la pregunta. Bueno, ¿para cuándo? No esperando, bueno, a ver cuándo me la hacen. No, no. O sea, lo tenemos que hacer entre todos. Por eso la pregunta la hago yo. ¿Para cuándo la banca ética en Argentina? ¿Hasta dónde nos van a apoyar para hacer esto? No hace falta ser millonario. La gente dice, hombre, si yo fuera millonario, sí, como la canción aquella, ¿no? Si yo fuera rico. No, no se trata de ser millonario. Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a apoyar para que esto sea en un año, en 3 o en 5? O sea, en función de cómo nos apoyen. Y la experiencia en Chile es que muchísima gente se ha volcado. Gente de clase media normal le han dicho, mira, yo puedo poner $1.000, pues $1.000. Otro ha dicho, no, yo un millón. O sea, en la medida que nos apoyen, será antes. Lo que sí me reafirmo lo que he dicho al principio. Esto es urgente, necesario, urgente para Argentina, para Latinoamérica, porque alrededor de la banca ética vamos a provocar todo un remolino de cambio de la economía y que la economía deje de estar basada en el beneficio y el máximo beneficio personal y empecemos a buscar el máximo beneficio común, ¿no? O como hacíamos en el colegio, el mínimo común múltiplo, ¿no? Algo que todos ganemos. Y que esto no es ninguna utopía, sino que a alguien le dieron el premio Nobel de Economía, John Nash creo que era o algo así, al demostrar que los sistemas basados en la cooperación tienen mucho más éxito que los basados en el beneficio personal. Por tanto, será lento, será rápido, díganmelo ustedes. Es que me gusta provocar también. Bien, vamos con la última pregunta. ¿La banca ética tendrá sistema de créditos tipo premio acorde al impacto ambiental del proyecto o utilizará igual puntuación para los análisis de proyectos? Déjame tomar esa pregunta. Yo quisiera explicarles un poquito de qué se trata la forma en que trabajamos, porque yo les contaba que aquí hay 3 áreas de inversión, que son estas 3 áreas en base a la mirada, a cómo observamos el ser humano, con estos 9 sectores y más de 120 subsectores, ¿ya? Y parte de nuestro trabajo tiene que ver con hacer un análisis de riesgo-impacto, donde miramos las variables financieras tradicionales que miraría el mercado tradicional de la banca, y las variables de impacto, que tiene que ver con nuestra especialidad, nuestra capacidad especialista en cada uno de los sectores, ¿ya? Trabajamos teniendo un especialista en el tema de agro, un especialista en el tema vivienda, un especialista en el tema ciudad, un especialista en el tema renovable, para desde la especialidad del sector y la variable financiera poder hacer un análisis de riesgo-impacto del crédito, ¿ya? Por lo tanto, las tasas de interés, las condiciones de crédito, los plazos, la estructuración financiera
depende de cada sector, de cada tipo de empresa, incluso de cada territorio donde la empresa solicita el crédito. Por lo tanto, es un trabajo, y es la fuerza de nuestro valor agregado, es un trabajo especialista en cada uno de los sectores, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones de crédito, el tipo de tasa, el tipo de garantía, el tipo de plazo, está dado por nuestro conocimiento del sector en particular y por el proyecto a financiar en particular, ¿ya? Ocupamos mucho el tema de la tasa de interés como un motivo de cambio, de gestión de cambio. Entonces, es decir, nosotros podemos alargar un poco el crédito, podemos dar periodos de carencia, podemos ajustar un poco la tasa, podemos ajustar la comisión, para que ese crédito sea un crédito que le permita a la empresa avanzar en su camino de sustentabilidad y en su camino de impacto positivo, ¿ya? Ahora, lo que no va a pasar, y quiero dejarlo muy arriba de la mesa, digamos, es que como este es un proyecto de banco que se está creando, como este es un proyecto de banco que está partiendo, lo que no nos pueden pedir es que compitamos por tasa y que seamos la institución financiera más barata del continente. Porque la gente muchas veces relaciona banca ética con baja tasa, banca ética con pocas garantías, banca ética como con flexibilidad. Y la flexibilidad está dada por conocer el sector, la flexibilidad está dada por estructurar financieramente lo mejor para el cliente, pero no está dada por un crédito dado de forma irresponsable, por un crédito dado sin análisis de riesgo. Entonces, vamos a trabajar por tener las mejores condiciones de financiamiento en cada uno de los sectores y en ir avanzando y mejorando esa capacidad. Por lo tanto, cada estructuración, cada tipo de crédito, cada plazo se da en función del tipo de proyecto, el tipo de empresa en cada uno de los sectores y los subsectores donde operamos. Va a ser distinto en cada caso. Bien, gracias a los cuatro por responder las preguntas, muy interesantes. Quedaron varias consultas sin responder, por lo que los invito a todos a visitar nuestra página bancaetica.lat o bien escribirnos sus dudas o propuestas mismo al correo electrónico argentina@dineroyconciencia.org o a la dirección uruguaya uruguay@dineroyconciencia.org. Bueno, cerrando un poco, les quiero agradecer a todos por haber participado. Espero que lo hayan disfrutado y se vayan inspirados. La idea era ponernos al corriente de cómo venimos trabajando en este proyecto y nos hace muy felices tenerlos a todos acá, ya que la banca ética trae una mirada sostenible en la economía, por lo que busca constantemente proyectos que tengan un impacto positivo para la sociedad y el planeta. Los invito a todos a sumarse a este desafío de construir la banca ética en Latinoamérica y de poder concretar la oficina en el Río de la Plata. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.